Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. 17 minutos sobre las 12 del mediodía y comenzamos ya en Radio Buñol con esta nueva edición de A Vista del 15M, donde nuestros compañeros Cristóbal Aro y José Guerrero, que ya están al otro lado, nos acercan la actualidad desde un punto de vista diferente. También recordamos a la audiencia que pueden participar llamando al 96 250 45 08 para aportar su opinión o cualquier duda. Y claro, también recordamos que pedimos un poco de, pedimos respeto, previa identificación y nada, pues podéis hablar lo que queráis con ellos. Así que nada, les saludamos. Compañeros, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, Raúl, y a toda la audiencia. Y a toda la audiencia. Y un saludo especialísimo a la Resistencia, como cada programa de cada jueves, de cada semana, desde hace 10 años. Bueno, el saludo a la Resistencia es desde que se puso la cabecera nueva esta, que la verdad que está muy chula, el texto este de la película de Terminator, está muy bien. Y me viene de categoría para saludar a esta gente que nos sigue escuchando después de tantos años. La diferencia con la película Terminator es que no nos van a destruir las máquinas, ya nos bastamos nosotros mismos para destruirnos. Sí, utilizando las máquinas también. Utilizando las máquinas. La verdad es que cuando me pongo a pensar en la marcha de los últimos años, uno que ya tiene un montón de añitos a las espaldas, cada vez estoy más convencido, por mi experiencia, de que esta degradación, este estropicio que estamos haciendo con el planeta y con la raza humana tiene mucho que ver y como consecuencia por culpa de las pantallitas y la tecnología. La verdad es que creo que es una gran parte del problema es la tecnología y las pantallitas. Creo que nos están llevando al desastre sin que nadie nos estemos enterando, o por lo menos una gran mayoría nos esté enterando. En fin, vamos a hacer el programa como de costumbre, vamos a hacer una tertulieta, una charreta que dicen aquí en Buñol, hablando de los temas que normalmente no suelen contar en los telediarios, los tertulianos, los políticos, la prensa, en fin, todas estas cosas que nos están manipulando u ocultando directamente. Bueno, para los habituales ya sabéis que tenemos aquí el programa en dos partes. Una, recogemos las noticias que afectan a nuestro medio ambiente, a la tierra que estamos ocupando de momento, ya nos iremos y se quedará, y que ya digo, estamos haciendo bastante daño a este planeta Tierra y también a nosotros mismos, porque claro, nos estamos tirando piedras a nuestro tejado. Y aquí recogemos las noticias de todo lo que estamos haciendo mal y algunas cositas, de vez en cuando pues siempre hay alguna persona que es un poco sensata y hace cosas bien buenas. Y en el segundo apartado, pues los animalitos humanos, lo que deberíamos de cuidar también, cuidarnos los unos a los otros, y que tampoco parece que seamos muy grandes expertos en eso de cuidar, ni muchísimo menos. Precisamente casi todas las noticias que aparecen por ahí son precisamente todo lo contrario, ¿no? Cómo estamos acabando con unos con otros, ¿no? Bueno, empezamos con las noticias de Madre Tierra y hacemos un repasito a las poquitas noticias que ya sabéis que cada semana recogemos con respecto a lo que estamos haciendo mal aquí en este planeta. Empezamos. La primera noticia nos cuenta en el día 15 de este mes que España contamina aire y agua para convertirse en la fábrica mundial de cerdos. Qué barbaridad, ¿no? Estamos hablando de que todos los expertos nos están diciendo que de la única manera que se puede sobrevivir en este planeta es con una economía de proximidad, con empresas casi familiares, con un tratamiento de la naturaleza muy cuidadoso, con animalitos, plantas y tal, y aquí seguimos para el desastre, dedicándonos aquí en España a ser el primer productor de carne de cerdo con macrogranjas que están envenenando la tierra, el agua y por supuesto vaciando la España que ya está vacía de hace mucho tiempo, ¿no? Y por no hablar de las condiciones en las que viven los animales. En las que malviven. Malviven, que la verdad es que hay que ver imágenes. Eso es terrorífico. Sí, señor, es tremendo. Pero a cualquier nivel, no solamente los cerdos, las vacas, los terneros, las gallinas, en fin, cualquier granja de esta de masificación es una absoluta monstruosidad. Y luego, por supuesto, lo que estamos comiendo con esa carne que se produce ahí, que la verdad es que habría mucho que hablar sobre el tema de cómo nos están envenenando
en fin, con un montón de productos químicos que les meten en la alimentación, con antibióticos, en fin, una barbaridad absoluta, ¿no? Pues sabes que el tema de las macrogranjas, las que ya están en marcha, más alguna que se pretende poner, cómo no, en la España vaciada, en Teruel, en zonas de Teruel y de lo que se llamaba la serranía celtibérica, que son las provincias más despobladas de Aragón, de Castilla-La Mancha y de Castilla y León, pues Soria, Palencia, ¿no? Zamora, todo esto, Guadalajara, partes del interior de Castellón. Sí. Pues ahí es donde son las zonas, precisamente las zonas que quedan un poco por salvar, a pesar de que tienen una triple amenaza, ¿no? La triple amenaza de la implantación bestia de las macroplantas de eólicas y fotovoltaicas, y también lo que estás tú comentando ahora, las macrogranjas, ¿no? Pero lo que te venía a comentar era que estas macrogranjas, las que ya se pusieron más las que están proyectadas, según leí en un artículo, se había hecho para abastecer de carne de cerdo, sobre todo de cerdo, a los países asiáticos, ¿no? O sea, sobre todo a China y la India, ¿no? Que sobre todo China pues había aumentado exponencialmente el consumo de carne de cerdo. Entonces, como no podían producir bastante, dijeron, bueno, pues a España, que produzcan cerdos a mansalva en España y tal. Y el problema es que ahora China, viendo cómo está el percal, pues ya está con sus propias macrogranjas, y ya no va a tener esa demanda de cerdos, de carne de cerdo en España. Entonces nos vamos a comer los cerdos con patatas aquí. Junto con toda la porquería que generan. Con todo mi respeto a los cerdos, que yo no como cerdo, yo soy vegetariano, pero aparte del daño medioambiental y de las condiciones infrahumanas en las que se crían a los cerdos, que no ven la luz del sol, que los atiborran a antibióticos, a hormonas, en fin, un cerdo que antes, cuando se hacía la matanza del cerdo, nuestros abuelos y demás, un cerdo podía vivir perfectamente 2 o 3 años. Ahora quiero recordar que no pasa de los 10 meses. Sí, no llega a vivir ni un año un cerdo antes de que lo maten. O sea, es que este tipo de cosas deberíamos empezar a cambiar, a verlas, y a verlas con un tono autocrítico, reflexivo, porque ya no es solo la dignidad de la vida de un animal, sino que las consecuencias que ello tiene, ¿no? Hay más de 15.000 millones de cabezas de ganado que se están criando aceleradamente para alimentar a 7.500, bueno, 7.500 millones de personas, ¿no? Porque los que tienen acceso a la carne de cerdo no son los 7.500 millones de personas, son bastantes menos, ¿no? Sí. Pero sí que deberíamos un poco de ver eso, porque las consecuencias que eso tiene, la ganadería industrial, la ganadería intensiva, son terribles. Para todos en todos los sectores. Bueno, la otra siguiente noticia que venía por aquí, una noticia que ya llevamos un montón de semanas hablando del tema. Concretamente, es curioso, precisamente en este 2021, desde hace unos cuantos meses de este año, nos estamos encontrando un montón de noticias en todos los periódicos económicos y de información general, en la prensa. El que esté atento un poco se habrá dado cuenta de la cantidad de noticias que nos están diciendo los problemas para conseguir determinadas materias, determinados productos, determinada energía, lo complicado que se está haciendo todo, ¿no? Pero hay una noticia que también está apareciendo ya cada vez con más frecuencia, y es el problema de suministrar a través de los sistemas de transporte, que también se están produciendo problemas en todas partes, ¿no? Por ejemplo, esta noticia que aparecía el otro día, el día 15 también de octubre, collís, que como estoy con las fechas, nos comentaban el colapso del puerto de Los Ángeles, una serie de unos cuantos puertos de la costa oeste de Estados Unidos, que se estaba produciendo un colapso que hacía tambalear a los Estados Unidos. Y es curioso porque esto también nos da otro tema de conversación, ¿no? Otro tema para comentar fuera de lo que nos cuentan o no nos cuentan, porque hay algunas cosas que no es que nos mientan o nos manipulen, es que ni siquiera aparece en la información. En fin, modestamente aquí estamos nosotros para hablar de estas cosas que nadie nos cuenta. Pues concretamente es el tema de la falta de mano de obra en un montón de sectores
en el planeta Tierra en este año concreto del 2021, ¿no? Y aquí comentan el tema de que en Estados Unidos hacen falta una barbaridad de puestos de trabajo, de trabajadores, de conductores, de un montón de sectores que necesitan mano de obra. Y recordaréis, si estáis un poco atentos a la actualidad alternativa, por ejemplo, en el Reino Unido, Brexit habla de que tienen necesidad de conductores, de mano de obra no especializada, que necesitan no sé cuántos miles de trabajadores en en cientos de sectores. Y es curioso que está pasando en todas partes del planeta, ¿no? Y hay una cosa que no nos quieren contar y que aquí también en España está ocurriendo, ¿no? Hay falta de mano de obra porque resulta que lo que pagan los empresarios por esos trabajos no les compensa a nadie trabajar. Entonces, como decía la ministra de Trabajo, es aquí en España, páguenles un poquito más y a lo mejor tendrán mano de obra. Pero claro, si estás pagando una miseria, no cuentes con que te vayan a venir a trabajar. A propósito de eso, leí hace poco, no me acuerdo qué ciudad era, de qué estado de los Estados Unidos, tuvieron que... O sea, el McDonald's de allí no pudo abrir, o sea, no podía abrir porque no tenía trabajadores. Sí, sí. Y ole sus narices, que al final tuvieron que ir y pagarle 20 y tantos euros la hora para que pudiera haber trabajadores allí. Correcto. ¿Vale? O sea, sí. El sector de la comida rápida en Estados Unidos ha sido un sector muy precarizado siempre, contratando bueno, muchos, pero este en concreto yo lo conozco porque ha sido súper precario, además con mano de obra inmigrante, sobre todo de países de Latinoamérica, ¿vale? Yo recuerdo recientemente varias huelgas de trabajadores y trabajadoras del sector de la comida rápida. Y se ve que han dicho, hasta aquí hemos llegado. Dice, si tú me vas a pagar esta mierda, yo no voy a trabajar. No voy a trabajar, que es lo que está pasando. Y no va a trabajar es que no ha ido nadie. Claro. Si no tenían a nadie. Y es lo que está pasando en muchísimos sectores. En el transporte, claro, cuando a un conductor le dices 900 euros por hacer 20 horas al día, vete a hacer puñetas. Cuando le dices a un trabajador del campo 80 céntimos la hora, dice, pues, recógelo tú. Es normal. Y como decía Biden, nada menos que Biden, que no es precisamente un comunista radical, dice, páguenles más a los trabajadores y tendrán trabajadores, lógico. Y lo que ha hecho aquí Yolanda Díaz, páguenles más a sus trabajadores y tendrán empleados. Claro. Si no tienen mano de obra, no es porque no quieran trabajar, tendrán que comer, ¿no? Pero claro, si no pueden comer con lo que les pagas, pues ahí os quedáis. Bueno, hay muchos empresarios, entre comillas, de éxito, que se han forrado a costa precisamente de esto, de pagar salarios de hambre. Que siguen forrando. Hay una noticia... Pero pagando salarios de hambre hasta que cada vez más gente, y por fortuna, está diciendo, oye, por eso, eso no voy, me quedo en mi casa con mis hijos. Me quedo en casa, claro. Es que es así. El otro, ayer o anteayer, leía yo en una revista económica que nos explica muchas cosas de cómo funciona este mundo, y decían que los de Globo, los ejecutivos de Globo, que van a sacarlo a bolsa, los ejecutivos de Globo, que ya sabéis, esos chavales, y no chanta chavales ya, porque yo me veo por ahí por Valencia muchísima gente mayor con sus bicicletas repartiendo barbaridades. Me contarás tú, ¿no? ¿En qué condiciones están viviendo esta gente? Bueno, pues esta gente que está explotando a todos esos trabajadores, jóvenes y no tan jóvenes, se iban a repartir en la salida a bolsa 55 millones de euros, solo en la salida de bolsa de España. En fin, lo digo porque mientras estamos haciendo esclavos, se están repartiendo millones. O sea, es indecente. Bueno, más cosas. Siguiente noticia. En el diario El Mundo, Inmundo, como dices tú, en el diario El Mundo, apareció una noticia que dice que el vicepresidente de la Renault en España pide, agárrate, es como si tú te fueras a Pedro Sánchez y le dijeras, yo quiero... Bueno, pues el vicepresidente de Renault pide que la ONU, la Unión Europea y todo el mundo ha dicho que tenemos un problema muy serio con las emisiones y que el sector del automóvil es el que tiene la cuarta parte de la culpa de este calentamiento que estamos provocando en la atmósfera, lanzando gases de efecto invernadero. Y la Unión Europea y la ONU y todo el mundo está diciendo, no, los coches hay que dejarlos de fabricar cuanto antes. Pero en fin, si no nos ponemos de acuerdo, vamos a parar en 2035, que ya es tardísimo. Bueno, pues el vicepresidente de la Renault en España le ha pedido al gobierno que no paren de fabricar coches hasta el 2030, que lo dejen hasta el 2040. Como veis, si hemos de esperar que los empresarios arreglen el mundo, ya vamos bien.
Bueno, y hablando otra vez del problema que estamos comentando de estos últimos meses, de la falta de materiales, otra noticia. Ahora has comentado el tema de que ya China sí que se está haciendo un montón de adelanto de lo que nos viene, ¿no? Tú decías lo de las granjas de cerdos que han dicho vamos a empezar a trabajar a nuestro autosuministro, ¿no? No autoabastecimiento. Pero mirar, el día 18 de este mes nos cuenta otro diario económico, que tela marinera, habrá que, como tú decías, leer El Economista, es el mejor de todos. El diario El Economista tiene unos cuantos reportajes interesantísimos sobre la falta de materias primas, sobre la subida que vamos a tener de aquí en adelante con los precios de la energía. Está muy interesante este diario. Bueno, en este periódico mismo nos comentaba que China está acaparando materia prima para las farmacéuticas. No sé si nos estamos dando cuenta, no queremos verlo, pero gente que está acaparando ya materias primas, acero, cobre, carbón, petróleo, gas, materias primas para las farmacéuticas, están acaparando. Es decir, preparémonos para lo que viene, ¿eh? Pero en fin, aquí parece que los políticos están ocupados en otra cosa y los ciudadanos también, ¿eh? Para aquellos y aquellas personas que nos escuchen que a lo mejor todavía sean un poco escépticos, incrédulas con el tema, la problemática de la cadena de suministros, que llevamos ya pues más de un mes y más de dos. Más de 2 meses y más de 3. Avanzando esta problemática. Solo un ejemplo, ¿vale? El otro día hablaba con una chica que trabaja en una empresa de Buñol, ¿vale? Da igual, la empresa no que importa, sea, no importa. ¿vale? Y comentando esta situación, ella me decía, no, si es que lo que tú me estás diciendo yo ya lo veo en la empresa. Dice, necesitamos madera, es un 50% más cara. Necesitamos pintura, no hay o va a venir muy tarde. Los pedidos salen no sé cuántos de 1.000 euros más caros. Entonces, y esto es por falta, por la escasez, ¿no? Por la escasez, correcto. En el caso de esa empresa, pues es tema de maderas, de pinturas y de metal, ¿vale? Pero es que estamos viendo, el otro día leí una noticia también del Economista que IKEA ya está diciendo que tampoco, que no va a poder tener en stock lo que normalmente tiene de cara a la campaña navideña. Correcto. Y yo que me alegro. Y mira, y más cosas. En el Levante, creo que ponía el otro día, el sector textil aquí en la Comunidad Valenciana sí. empieza a tener problemas de suministro de materiales y de componentes por culpa de la falta de materias primas. Claro. Y en la construcción, agárrate, en la construcción también están empezando a paralizar proyectos porque, claro, ya no tienen la seguridad de que vayan a recibir sus cosas, con lo cual el tema está poniéndose muy serio el tema sin que la gente esté mirando el problema. Y hay otro tema gordísimo, este sí que es muy gordo. Ya llevamos un montón de días, los economistas, los periódicos económicos, quiero decir, preparándonos para lo que viene de la subida de precios de los alimentos. No estamos hablando de componentes de chip, no, estamos hablando de papas, de papeo. Las patatas, la carne, el aceite, lo más básico, ¿no? En fin. Está el concepto que ya se está dando de la reduflación. Sí. La reduflación para los oyentes es un concepto que es que para enmascarar la subida de precios de los alimentos lo que hacen es que te ponen menos cantidad en la bolsa de lo que te tengas que comprar. De papas. Entonces están cobrando lo mismo, pero por menos. Pero menos cantidad. ¿Vale? Que es como una subida de precios enmascarada, ¿no? Mira, y eso se le llama reduflación. Vale, hay una cosa muy curiosa que los que me estén escuchando, sobre todo las amas de casa y cualquiera que esté utilizando los materias para la cocina se dará cuenta. No sé si os habréis dado cuenta, esto es personal. Hay una serie de fabricantes que hacen el atún en lata, esas pequeñitas que hay por aquí. Hay un montón de fabricantes que cuando abres la lata, la mitad de la lata es aceite. Sí. ¿Os habéis dado cuenta? Sí. Antes las latas estaban a tabicar de atún hasta arriba, de la parte de arriba hasta abajo. Ahora abres muchas marcas más aceite que y la atún. Mitad está flotando de arriba en el aceite y la mitad de la lata es aceite. Es decir, que estamos utilizando este sistema, ¿no? Los paquetes de papas estos que abres y solamente hay el culito de la bolsa a la orden del día. Sí. Y espérate, los jefes de las multinacionales grandes de alimentación, poner cualquiera de los que tengáis por ahí, están diciendo en todos los periódicos económicos que nos preparemos para una subida bestial de los precios.
Lo digo porque alguno dirá, menuda mandanga nos está contando este tío en este programa. Mira, el otro día, es que me salen ahora todo el rato anécdotas. Vale. El otro día fui a comprar té verde a la tienda que hay al lado de Mercadona, de productos ecológicos. Sí. El Espino Blanco creo que se llama la tienda, ¿vale? Mm. Y nada, entré allí, me puse a mirar las infusiones que había y tal. Y entonces me di cuenta que ya no tenía nada frío. Es decir, el refrigerador que tenía, un refrigerador grande, ¿vale? Lo tenía apagado y no tenía nada. Sí. Entonces yo le pregunté, digo, ¿qué estás de liquidación? Y dice, no, que lo he eliminado. He eliminado el refrigerador, dice, porque con la subida de la luz esto no puedo mantenerlo. Que la marinera. Sí, No sí, puedo esa mantenerlo. es otra. Esa es otra. O sea, fíjate que O sea, estamos... ya no tiene nada fresco de lo que tenía, Sí. porque le sube una barbaridad lo que gasta el refrigerador. refrigerador. Y no solamente es un pequeño negocio como este que estás comentando, ¿no? Las grandes empresas, las grandes, estamos hablando de las grandes, están diciéndole que con estos precios de la luz ni de coña pueden mantener precios. Lo que estamos hablando, no estamos hablando solamente de un problema de materia prima, es decir, que los alimentos están empezando a escasear porque estamos haciendo las cosas mal. Claro, no podemos depender de lo que producen en su Ciudad del Cabo para tener aquí naranjas, ¿no? Es absurdo. Bueno, sino que aparte, la energía, la luz, el petróleo, ¿habéis visto los precios cómo están subiendo la gasolina? Aquí todo el mundo viendo como poquito a poco Está ya sube. muy cerca del umbral de lo que dice Antonio Turiel, que es el umbral donde a partir Ya no de vamos ahí, a poder comprar porque ya no a partir podemos. de ahí ya es recesión y ya Y que fíjate- son los 90 fíjate- dólares por barril, ¿no? Correcto. Y lo que estamos hablando y lo que hemos comentado, creo que el programa anterior y el anterior, o sea, no es que seamos pesimistas o que queramos asustar a la gente, ¿no? Es que tenemos que estar preparándonos para eso. Ahí es donde quería ir. Deberíamos de Estamos estar... diciendo todo lo que está pasando y lo que va a pasar, Ujú. pero aquí nadie está haciendo nada. No nos Claro. estamos preparando para nada. De a de entrada no queremos saber el problema, con lo cual, fíjate, Ya no te estoy diciendo ni siquiera local, a nivel local me refiero, en nuestro caso, municipal, es decir, aquí en nuestro pueblo, que sería lo ideal, sino a nivel estatal, no, España no se está preparando para lo que viene. no, ni España Y ni- entonces, ni o sea, nadie. en poco tiempo podríamos vernos en algunas cosas, pues, en la misma disyuntiva que se están viendo en el Reino Unido. Y una cosa que yo quería comentar a propósito de lo que estás contando, ¿no? De las anécdotas y de lo que estamos comentando, de que no nos estamos preparando. Fijaros que esto está, como dice, no me acuerdo quién decía, el colapso ya está en marcha desde hace muchos años. Es decir, no esperemos que de repente todo se apague la luz y nos quedemos a cero, no. Va a ser hoy que el kiosco, la tienda del Espino Blanco no puede enchufar el refrigerador. Mañana que cualquier multinacional no puede pagar la materia prima porque ya no puede vender a ese precio porque ya no se lo compran. Después será que, pues habrá que empezar, en fin, poquito a poco va subiendo la temperatura sin que nos estemos enterando. Y seguimos sin hacer nada, a pesar de que hay un montón de datos, de noticias, que nos están diciendo esto lleva muy mal camino. Hay demasiados avisos y demasiados oídos sordos. Correcto, sí señor. Los primeros de los gobernantes. Y el pueblo, No, el pueblo, por supuesto, pero si es que si los gobernantes hicieran algo, sí. quiero decir, si se pusieran el mono de faena y dijeran, no, es que señores, está pasando esto y vamos a hacer esto, y lo explicaran bien, Sí, sí. pues pienso yo que una gran mayoría de la gente lo aceptaría, porque estoy convencido de que la gente sabe del problemón este que se nos avecina. Sí, dicen que hay un montón de estudios diciendo que la gente está ya tocándose la cabecita. Pero, claro, al final si tú ves que los que tienen la capacidad de tomar decisiones ahí arriba no hacen nada, es como que hay gente que dice, bueno, pues si esto no hacen nada es que a lo mejor no es tan grave. Pero es la pescadilla que se muerde la cola. Sí. Lo digo porque si los políticos dijeran vamos a hacer esto, automáticamente perderían miles de votos porque la gente no O quiere no, eso. no lo sabemos. No lo sabemos, No lo sabemos, pero hay estudios que dicen que la gente acepta, un buen porcentaje de la gente aceptaría decrecer en lo material y en lo energético de forma ordenada y de forma no planificada, ¿no? Pero es que aquí nadie planifica nada. Ujú. Sí, sí, es cierto. Nadie planifica mira, nada, nadie explica nada, todo el mundo tiene miedo a contar la verdad y claro, pues bueno, si uno lo que cree es la versión oficial de lo que pasa en los medios de comunicación y los mandatarios están ahora discutiendo que si galgos, que si podencos, Ujú.
pues todo sigue igual. Exactamente. Y la siguiente noticia, por ejemplo, viene en ese sentido. Aparece un informe el día 19, anteayer, en el Diario Público, claro, no podía ser de otra manera. ¿Cómo te lo van a contar eso en el ABC? Resulta que, mira, para que veáis hasta qué punto tiene razón José, ¿no? Los gobiernos o los políticos no están cogiendo el toro por los cuernos ni de largo. Resulta que ahora, después del chanchullo que les hicieron con las concesiones casi de 100 años de las hidroeléctricas en los ríos españoles, de todos los españoles, se hicieron concesiones a las empresas eléctricas para la utilización del agua de los ríos. Y ahora, como están cumpliendo ya los 100 años, están quedándose ya sin la concesión, ¿no? Bueno, salvo que entre algún político que les vaya regalando más años de concesión, ¿no? Pero ahora está la ocasión perfecta, porque con la que viene sería el momento perfecto para que ayuntamientos, ciudades y ciudadanos utilizaran públicamente lo que es nuestro, el agua de los ríos, para hacer energía, ¿no? Bueno, pues hasta ahora, como un ayuntamiento no se ponga chulo y demande, después de haber acabado la concesión, se queda sin la concesión. Es decir, que la lucha continúa y como no seas responsable en tu ayuntamiento y lo demandes, no consigues que revierta. Es una apropiación, es un robo, es un latrocinio, robo de lo público. Siempre ha sido, y además con la connivencia de los distintos gobiernos. Es que lo han permitido delante de nuestros ojos. Y siguen permitiéndolo. Y ahora, lo que tú dices, a nivel estatal, es que me parece tan fuerte que se plantee como una medida de extrema izquierda o de tal o de cual el simple hecho de crear una empresa pública de energía y que estas concesiones de las represas se vayan recuperando porque son nuestras, la infraestructura es nuestra, es del Estado. Hay una cosa que eso se vea como algo utópico, revolucionario o radical, me parece tan fuerte cuando mientras tanto nos están robando a manos llenas en el recibo de la luz. Correcto. O sea, pero ¿hasta qué punto hemos renunciado a todo? Sí. ¿No? Hay una cosa, para que la gente no lo entienda de alguna manera, ¿no? Hay unos cuantos pueblos de por ahí arriba que cuando han terminado ya la concesión de los saltos hidroeléctricos de estos, han denunciado ante los ayuntamientos, ante los juzgados, y han conseguido que sea titularidad del pueblo la presa o lo que sea, sí, para utilizarlo, ¿no? Y lógicamente esta gente está utilizando un recurso natural que es gratis, porque el agua del río va a seguir fluyendo y con eso consiguen energía gratis, ¿no? Y limpio. Y limpio, además, exactamente, ¿no? Bueno, pues está ocurriendo pues justo todo lo contrario, ¿no? Los gobiernos están volviendo a conceder otra vez a las multinacionales eléctricas estas que nos están robando, como tú muy bien dices, para que continúen robándonos, aún pudiendo revertir eso para titularidad pública, ¿no? Y hay una cosa curiosa, esta mañana aparecía en el diario 20 Minutos, creo que era, la noticia de que España tiene 22 veces más cara la luz eléctrica utilizando la misma red de distribución que España. Eso nos da una idea de que las empresas españolas eléctricas nos están robando 22 veces más que a los portugueses. Con lo cual, devolverles otra vez el dinero, o sea, la utilización de los ríos cuando son nuestros, me parece un robo a mano armada. Bueno, lógicamente luego van a ver las puertas giratorias y volverán otra vez. Mira, a propósito de esto, es que el otro día ya echaba yo espuma por la boca, porque es que, de verdad, o sea, vamos a ver. Mira la noticia, ¿eh? Bueno, hace unas semanas, no muchas semanas, se vendió la panacea por todos los medios de comunicación de que el gobierno iba a recortar en 2.000 no sé cuántos millones los beneficios caídos del cielo a las grandes energéticas, tal. Esta semana, noticia. Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica, manda huevos, librará del recorte a las eléctricas que cobren unos 60 euros megavatio hora a sus clientes. En un nuevo Real Decreto, uno nuevo, sí. Ya de nada vale lo que habían prometido, ¿no? En un nuevo cambiará la polémica norma. ¿Cómo que polémica? Pero ¿cómo que polémica? O sea, beneficios robados del suelo, no caídos del cielo, robados del suelo, de nuestro dinero, 2.000 y pico. ¿Eso es polémico? ¿Polémico para quién? Para los que están llevando para los que se están llevando el dinero, porque para nosotros no es nada polémico. Para nosotros es un robo. ¿Vale? Entonces,
Cambiará la polémica norma, dice el artículo, de minoración, eximiendo de la misma a los contratos con precios anticrisis para cualquier consumidor. Vale. Esta mañana voy a ampliar esa noticia que tú acabas de dar. Fíjate, Teresa Rivera le dice que las multinacionales que nos están robando desde que se fundaron, lo digo así, tal con todas las letras, a las que cobren 50 euros megavatio. Vale. Anteayer se hizo una subasta de renovables. ¿Sabéis cuánto pagan por megavatio las empresas? 30 euros. Es decir, nos están robando el doble con el precio que la Teresa Rivero le da a las empresas eléctricas para que nos sigan robando, el doble de lo que cuesta. Eso en la subasta de renovables. Y si le cuestan 30, si y le nos están cobrando 200 y pico. 200, imagínate lo que nos están robando. Lo digo porque para que los políticos... Yo insisto una y otra vez, para que veamos, por si todavía hay algún despistado o despistada que no sabe para quién gobierna el PSOE. Ahí. ¿Para quién gobierna el PSOE? ¿Vale? Para nosotros, no. Mira, una noticia para los del PSOE, ya que nos están escuchando algunos y muchos son votantes. Felipe González renovó la concesión a las eléctricas que caducaban en la época en la que estuvo gobernando. Es decir, la concesión era para 100 años, que era un fraude, que era una mentira. Pues Felipe González, del PSOE, aumentó la temporada para que pudieran seguir robándonos hasta hoy. Lo digo porque para que veáis, como dices tú, para quién gobierna, por lo menos hasta ahora, en muchos casos, el PSOE. Bueno, yo quería hacer una mención, antes de que dejemos el bloque No, quedan 3 o 4 cosas. Aunque pues acaba. No, es que lo digo porque ahora probablemente tú lo comentarás porque tú sí que estuviste. Sí. Hubo una manifestación en Madrid por el tema de las renovables, esto que se quiera volver a darle la vuelta a la tortilla para que siga beneficiando a los mismos. Y las grandes multinacionales de energía pues quieren hacer macroplantas para continuar utilizando la energía eólica y la energía solar y seguir robándonos en los recibos haciendo macroplantas, ¿no? Bueno, pues hubo una concentración de organizaciones en Madrid para decirle al gobierno que esto no es manera de hacer la transición energética, ¿no? Y como José estuvo en Madrid, pues podrá contarnos cosas. Pues sí, la verdad es que estuvo muy guay porque yo en mi afán ya y en mi posición absolutamente pesimista de todo, de no esperar nada, yo esperaba ahí cuatro gatos y tal, y bueno, tampoco es que fuéramos los que deberíamos ser, pero bueno, ahí nos juntamos más de 10.000 personas, yo creo que estuvo bastante bien, ¿no? Y había gente pues de todos lados del sur, de Andalucía, del norte, Cantabria, Galicia, gente que se pegó un palizón de autobús para ir allí, de Teruel, de Cataluña, de aquí salimos 4 autobuses también desde aquí, y estuvo muy bien porque en torno a todas las plataformas, asociaciones de rurales, de vecinos, de pueblos y tal, se ha conseguido aglutinar en torno a una organización que ha adquirido un carácter estatal que se llama Aliente, Alianza Energía y Territorio, con gente súper válida metida ahí. Y la verdad es que fue un recorrido y una experiencia muy chula de ver a gente que está muy quemada en sus territorios, muy desamparada. Sí. Por todo, por las administraciones, completamente abandonados, desamparada judicialmente, totalmente abandonados, ¿no? Pero fue un chute de eso, de vernos las caras, gente de muchos sitios del territorio español. Y bueno, luego allí al final de la manifestación, pues habló gente como Joaquín Araujo, que da gusto escucharlo. Luego, si no da tiempo, leeré un artículo de él. Solamente una breve interrupción de lo que sigues hablando, ¿no? Sí. Me llamó la atención en la asamblea, una de las pocas que he asistido de Salvemos Farrajón, la chica de Aliente, que gente más maja, más bien preparada, más efectiva, más eficaz. Qué gustazo. Lo digo porque se ve que son gente preparada y muy eficaz en el trabajo. No, y ya te digo, muy preparada, no y dejando muchas horas de su tiempo para esto. Todo el tiempo. También habló Odil Rodríguez de la Fuente, una de las hijas de Félix Rodríguez de la Fuente. Fue también muy emotivo. Y bueno, por lo menos sirvió para que los que fuimos allí viéramos que esta problemática no es
no es exclusiva, por ejemplo, de los pueblos de Levante, sino que está extendida cada una con su problemática. En el norte son más macroparques eólicos por la orografía del terreno, y donde hay más sol, como por ejemplo aquí en Cataluña o en Andalucía, pues es más el tema de las macroplantas fotovoltaicas, ¿no? A propósito de esto, me gustaría leer un artículo, creo que no es muy largo, un artículo que es muy, muy, muy certero, muy, muy adecuado a este sentido, ¿no? Se llama Tecnolatría, la nueva religión, ¿vale? Lo digo porque hay quien abandera hoy en día la lucha por la transición energética. Hay gente aquí mismo, muy cerca de nosotros, en la Generalitat Valenciana, el señor Pedro Fresco, director general de Transición Energética y no sé qué más, y Paula Tuzón, que es la secretaria autonómica de Transición Ecológica y Energética, son dos gurús, son dos fanáticos de la tecnología. De la tecnología, y se creen, de verdad, yo creo que se lo creen. Es imposible que se lo puedan creer. Que es posible sembrar de macroparques fotovoltaicos y eólicos para sustituir el 100% de la energía que se consume en el mundo. Que estos, el Pedro Fresco ha escrito un libro y todo divagando sobre esto, ¿no? Sí. Y a propósito de esta gente y otra mucha que se cree que la tecnología nos va a sacar del atolladero, va este artículo. Dice así, es de Germán Valcárcel. Un pequeño intercambio de opiniones a través de WhatsApp con un conocido tecnólatra. Un tecnólatra es uno que piensa que la tecnología es milagrosa. Uno que adora la tecnología, ¿no? Que se cree que la tecnología lo es todo, ¿no? Pues eso, un tecnólatra convencido y confeso, y una reflexión del escritor y filósofo francés Michel de Montaigne, que decía así: desconfío de las invenciones de nuestro ingenio, de nuestra ciencia y nuestra técnica, pues por él hemos abandonado la naturaleza y sus formas, y en él no sabemos observar mesura ni límites. Bueno, esto me ha llevado al que escribe el artículo a concluir que el mayor problema al que nos enfrentamos para que el pensamiento ecologista el profundo, no los habituales trampantojos y simplezas ecorreformistas, pueda ganar espacio en la actual social e industrial fosilista globalizada, está condicionado por la fe ciega en la tecnología. Esa fe, más bien creencia irracional, está cegando los ojos de las mayorías sociales y políticas, incapaces de ver y asumir el complejo y difícil escenario hacia el que caminamos de manera cada vez más acelerada. Ayuda a apuntalar esa fe en la tecnología ese constructo llamado economía, al que algunos denominan ciencia. Y dentro de él la economía clásica, que si bien ha tenido más o menos en cuenta la primera ley de la termodinámica, la materia, energía, no se pierde, sino se transforma, no así la segunda, mucho más importante que la primera a efectos prácticos. La economía clásica jamás ha tomado en consideración la entropía, codificada en el segundo principio de la termodinámica, el que, simplificando, nos confirma que los diversos tipos de energía no son igualmente convertibles en trabajo útil, o dicho de otra forma, ni el gas, ni el carbón, ni el petróleo pueden quemarse dos veces. Eso sí que lo entenderá la gente. Eso sí, ¿verdad? Es que el lenguaje técnico... No, es verdad, no, pero lo he cogido porque cuando se mete con algo técnico luego lo explica. Sí. Esa supuesta ciencia económica tampoco parece haber tenido muy en cuenta la dinámica de crecimientos exponenciales que podríamos enmarcar dentro de unas nociones básicas de teoría de sistemas. Ni siquiera Marx llegó a comprender totalmente los dos conceptos. No podemos reprochárselo. Los problemas que arrastramos desde principios de los años 70 del siglo XX, agravados hasta convertirlos en acuciantes en el siglo XXI por el neoliberalismo, no eran perceptibles en la segunda mitad del siglo XIX. Que las élites políticas y empresariales empiecen a asumir públicamente, ellos lo saben hace mucho, que estamos a las puertas del descenso energético más severo que haya enfrentado la humanidad y que además será muy rápido, permite que conceptos como colapso sistémico o decrecimiento empiecen a estar en el debate político-social, incluso en los medios de comunicación convencionales, y nos da una pista de que el desastre es ya difícil de disimular. El problema es que el capitalismo no tiene reforma posible, y las soluciones que van a proponer esas élites van a llevarnos hacia un genocidio y ecocidio de dimensiones inimaginables.
Al hilo de lo anterior, debo reconocer que la visita del presidente del gobierno a Ponferrada me ha sorprendido por su sobriedad. No nos ha vendido ninguna moto, a pesar, o tal vez por ello, de los agujeros negros profundos que tienen sus políticas de expansión de las renovables. La única promesa que hizo está, sorprendentemente, ligada a un cierto conocimiento del territorio que visitaba y, sobre todo, del escenario global al que caminamos. La promesa de convertir Ciudén en un centro de innovación para el mundo rural, para cabreo de los rentistas, emprendeduristas y de los funcionariales clase medianos urbanistas porferradinos, a expensas, eso sí, de ver cómo se concreta, es empezar a ir por el buen camino. El mundo rural, ruralizar nuestras vidas y nuestra masacrada geografía, ambas por el extractivismo y el industrialismo fosilista, es el único camino que tenemos los habitantes de esta tierra. Si esa innovación va encaminada hacia la regeneración de ecosistemas, a fomentar el abandono de la agricultura fosilista y de la ganadería industrial, bienvenida. Reconstruir ecosistemas degradados, la mejor manera de empezar a combatir y controlar el calentamiento global y el desbarajuste climático, y más si se hace desde criterios sistémicos, es la única opción no solo viable, sino incluso rentable. Pero la invasión industrial del territorio rural y natural que plantea el actual gobierno, con su transición justa, con todas las comillas del mundo, hace que la credibilidad de la propuesta realizada sea nula. Reconozco que cada vez que miro hacia el PSOE lo hago de reojo, con la desconfianza que siempre hemos tenido los educados políticamente en la crítica metódica y en la cultura y conciencia del no, que nos enseñó que es preferible equivocarse desde la ideología que acertar desde el pragmatismo. Segundamente, no es una virtud, sino un vicio heredado de mi lejano pasado antifranquista. Con esa repugnancia política e intelectual hacia los palanganeros del neoliberalismo. Penosas y esperpénticas y repletas de ignorancia han sido las reacciones a las propuestas del presidente del gobierno, de las distintas oposiciones políticas comarcales y de muchos tribunos locales anclados en un mundo y unos paradigmas que ya no existen, o están obsoletos y caducados. Seguir reclamando proyectos industriales, esto va también por mucha gente que piensa de esta forma, no solo por los políticos que son los que toman decisiones, sino hay gente que está reclamando para... Habrá quien me oiga y dirá, este loco que está diciendo. No. Pero hay gente que sigue reclamando que vengan empresas aquí, que vengan industrias aquí a Buñol a dar trabajo. Sí, y que vengan turistas. Claro. Hablar de seguir reclamando proyectos industriales, turísticos o de investigación demostrados inviables, hablar de macroinfraestructuras viarias, ¿no saben de dónde sale el asfalto? Las carreteras y autovías las van a construir con adoquines, en vez de centrarse en la modernización del ferrocarril, eso sí, olvidando al AVE. Es no saber el momento histórico que vive la humanidad. Empiezo a tener la impresión que no es que los viejos mitos y leyendas se resistan a morir, sino que hay demasiada gente convencida de que no podría vivir sin cuentos. El problema es que sus cuentos salen demasiado caros y con el escenario que se prevé será aún peor. No querer ver lo que está ocurriendo es seguir creyendo en el pensamiento mágico tecnólatra y no aceptar que avanzamos hacia tiempos de fuerte descenso energético, por no hablar del cambio climático y las renuncias que combatirlo de forma eficiente lleva asociadas. Tanto al gobierno como a esa oposición y a esos tribunos les debemos preguntar, ¿nos hacemos cargo de la realidad o seguimos fantaseando con el mesianismo tecnológico o pensamos en otro mundo alternativo que debe nacer de las entrañas de este? A veces escuchando a todas estas gentes hablar de los posibles desarrollos basados, no sé si son realmente conscientes de lo que dicen, en tecnologías de geoingeniería, digitalización, genéticas o en energías fósiles y nucleares, servidor se siente tentado a decir, cuanto antes se hundan las sociedades industriales, que se hundirán, mejor. En una sociedad que se autodefine del conocimiento y que ha acumulado más saberes científicos que en ningún momento anterior de la historia de la humanidad, constatar que esos saberes y ese conocimiento no sirven para hacer frente al colapso civilizatorio ni para impedir el suicidio colectivo al que los infantiloides tecno-optimistas nos quieren conducir, produce bastante indignación y tristeza. A ver, es un poco largo y un poco... Pero bueno, creo que resume un poco lo que he dicho, ¿no? Que hay gente, no sé si con buena intención o equivocada buena intención,
o con mala intención, con el único objeto de seguir haciendo negocio. Me refiero a políticos, no me refiero a las empresas a las que se les facilitan la destrucción del medio rural, sino los políticos estos que parece que se lo creen o no se lo creen, pero esperan sacar una tajada enorme de esto, ¿no? Este artículo un poco resume esa posición contra la que la cantidad de colectivos y plataformas nos manifestamos el sábado en Madrid, pero que debería, bajo mi punto de vista, tener una resistencia muchísimo mayor. No sé si porque parece que todavía es impopular criticar no las energías renovables, sino la forma en la que pretenden imponérnoslas, ¿no? Sí. Y ya está, y no sé, hoy tenemos un poco más de tiempo y iba a comentar un par de noticias que son una barbaridad, pero me voy a ir directamente a una cosa que se nos quedó en el tintero la semana pasada, para que la gente no diga que no proponemos, que no contamos lo que se puede hacer. Siempre contamos lo que va a pasar, las calamidades, ¿no? Lo que las está malas pasando, noticias. Las malas noticias. Bueno, pues aquí hay un grupo de gente muy experta, ¿vale? Desde ingenieros químicos, físicos, matemáticos, informáticos incluso, expertos en energía, filósofos, geólogos. Hay un grupo de expertos que ha desarrollado por escrito un plan de choque para una urgente reconstrucción de la resistencia ecosocial, la que debemos nosotros como especie humana, en contacto con la naturaleza que nos vio nacer, debemos adoptar ya, o más bien deberíamos haber adoptado hace mucho tiempo, en el Estado español, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si nos dará tiempo. Sí, tenemos aquí media hora, ¿no? Se ha dicho porque es más o menos. Yo voy a ir nombrándolas y tú, por supuesto, cuando quieras me puedes ir interrumpiendo y vamos comentando, porque igual hay alguna cosa que hay que explicarla, ¿vale? Sí, seguro. En economía, vamos por bloques, ¿vale? Vamos con bloques. En economía, que es lo que le preocupa a mucha gente, la gran ¿vale? mayoría de gente. A la gran mayoría. Bueno, en economía, una de las cosas que habría que hacer ya es la sustitución del PIB como principal indicador de la economía. Nos van a poner como un trapo. ¿Vale? Pero es la realidad. Hay que establecer nuevos indicadores físicos de bienestar social. Y que cubran las necesidades básicas de la generación actual y de las futuras, que en esas nunca pensamos, ¿vale? Y por supuesto, ese nuevo indicador que haga referencia a la distribución igualitaria de la renta. Hablando en plata rápidamente, aquí todo el sistema en el que estamos viviendo se basa en producir riqueza, pero claro, como se la quedan unos poquitos, eso no sirve como un indicador de que estemos bien en absoluto, ¿no? Eso es lo que proponen los economistas, ¿no? El PIB no nos vale para saber si estamos bien como seres humanos en este planeta, en absoluto. Y de hecho, ya hay un país, Nueva Zelanda, que ha abandonado el PIB como indicador de bienestar. Como indicador económico. Y hay un rey, creo que es el de Nepal. Un rey, nada menos, agárrate, qué diferencia con los nuestros, con los dos que tenemos, que dice que ha instaurado el índice de felicidad de la población antes que el PIB, qué bonito es eso, ¿no? Qué bonito. Es decir, ¿estás satisfecho con tu vida? Ese es el verdadero índice de riqueza. Claro. Está muy bien. Adelante. Otra propuesta, integración metabólica hacia la economía circular y adaptación a la biocapacidad del país. Traducido al castellano. Al Román Paladino, ¿qué dice? Traducido al castellano. A ver, una cosa. Lo hablábamos el otro día, ¿no? Producir es lo que hace un manzano, que cada año fabrica manzanas. Producir no es arrasar las montañas que tenemos alrededor de Buñol, y cuando hayamos arrasado con toda la montaña ya no tendremos nada que arrasar. Es decir, economía circular es lo que tiene el manzano. Economía circular es justo lo contrario de lo que hace la cementera arrasando las montañas que te rodean Buñol. Economía circular es lo que hay que buscar. Y luego adaptación a la biocapacidad del país, que es aquello que puede producir el país, no más allá de lo que puede producir, y se puede regenerar. Traducido al castellano, si tú tienes 3 manzanos, puedes comer solamente tantos kilos de manzanas, ya no hay más. Es lo que estamos hablando. Es lo que hay y no puedes consumir más de lo que hay.
No, porque así estás usurpando los derechos de las generaciones futuras. O robándole al vecino. O robándolo al vecino. Para que lo entendamos rapidito. Sí. Otra propuesta, reducción metabólica, o sea, un adelgazamiento hasta alcanzar como mínimo atentos, ¿os acordáis de la nueva ley de cambio climático española que se quedaba cortísima y que preveía una reducción de hasta el 23% de las gases de efecto invernadero? Pues aquí te están diciendo hasta alcanzar como mínimo un -10 anual. Uh-huh. Que es casi lo de la pandemia. Cuando se paró el año de la pandemia fue un 20. O sea, tendríamos que reducir cada año casi la mitad de lo que hicimos parando. O sea, tela marinera el faena que tenemos, y aquí todo el mundo hablando de tecnología y que algo se inventará. Agárrate, algo se inventará. Teníamos que estar haciendo hace 20 o 30 años ya esa reducción, y ahora, 20 años después, nos dicen que algo se inventará. Pues menudo camino llevamos. Vamos con otra. Esta también... Nos van a llamar aquí... Sí, nos van a llamar utópicos y... Plan de... Pero es que esto es lo que se tiene que hacer. O claro, sea, llámame utópico. Utópico es querer seguir viviendo como estamos viviendo ahora mismo. Utópico es pensar que hay infinito materia para continuar como estamos. Eso sí que es utópico. Bueno, plan de diversificación económica y reconversión industrial y laboral de sectores no esenciales y no sostenibles hacia sectores esenciales que aporten resiliencia. Recordamos el concepto de resiliencia. Resiliencia no es... es como la resistencia, pero es como un poco aprovechar lo que hay para poder funcionar y sacar además provecho, no económico, sino de tú ser más... es que me sale la palabra resiliente, pero bueno, de ser... resistente al desastre. Resistente al desastre, ¿no? Una cosa, para traducir esta propuesta, porque el problema que tiene esta gente es que tiene una capacidad intelectual y unos conocimientos que utilizan un lenguaje que la gran mayoría de gente se les escapa un poco, ¿no? Sobre todo porque ya no leemos nada, porque nos dedicamos a ver las pantallitas y a no mejorarnos como individuos. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Si nos dicen que no va a haber petróleo en el 2025, todo el sector del automóvil hay que reacondicionarlo, no puede seguir trabajando fabricando coches. Si nos dicen que no va a haber turismo porque no van a haber cruceros ni barcos, pues ni aviones, pues automáticamente todo el sector de la hostelería, el ocio y el turismo, pues habrá que reacondicionarlo. Si nos dicen que no van a haber determinados sectores industriales, pues toda esa gente habrá que ponerla a trabajar en sectores que nos utilicen para lo que viene. Y hablando de no sostenibles, si la explotación de una mina de lo que sea no hace más que contaminar el medio ambiente y llenarlo de metales pesados y de mierda, no es sostenible, pues... Porque necesitamos esa tierra para cultivar. Efectivamente, por necesitar esa tierra, pues tienen que desaparecer esos sectores también. Ya está. O sea, hay que hacer el cambio que haga falta porque no hay más narices. Vale, aquí hay un punto que es un poco ambiguo, no sé por qué... Ellos sabrán por qué lo han dicho, ¿no? Y deben de saberlo muy bien porque son gente... Desmercantilización social. Desmercantilizar es quitarle el precio a las relaciones sociales, entiendo yo. Sí, es que ahí hay mucho... Hoy en día todo se compra y se vende, está ahí todo está, mercantilizado. Ahí está. El concepto de desmercantilizar es quitar del mercado cosas que son básicas y necesidades que son básicas y algunas que no son absolutamente necesarias, quitarlas del mercado. Yo voy a dar una opinión mía al respecto sobre este punto que propone, ¿no? Desmercantilizar la sociedad. No podemos privatizar servicios básicos. No puede ser que la educación o la sanidad estén privatizadas. Eso así no se puede funcionar en un sistema como el que viene por obligación, ¿no? Pero hay otra cosa también, al contrario, ¿no? Al revés. No se puede dejar de pagar de alguna manera los trabajos que ahora se están haciendo gratis, por ejemplo, por parte de las mujeres, los cuidados. Eso es desmercantilizar. O sea, no puedes privatizar unas cosas y dejar sin pagar servicios que se están prestando claro, por la sociedad. Aquí está hablando de desmercantilización social, pero claro, yo entiendo que en el punto anterior hay que cuando habla de diversificación económica y reconversión laboral, es precisamente esos trabajos de cuidados que han estado siempre gratis, y la mayoría en manos de las mujeres, eso sí que se vea remunerado. Eso se tiene que ver pagado de alguna manera. No podemos continuar como hasta ahora haciendo gratis el trabajo para que unos pocos se lleven todo el fruto del trabajo. Bueno, y el último punto de la economía es fondos públicos de reserva
fondos de reserva locales de bienes y servicios para la resiliencia. ¿Esto qué quiere decir? Lo que hablábamos al principio, que tenemos que dotarnos, tenemos que crear autosuficiencia local. Sí, sí. Es decir, en Buñol, aquí, pues si hay posibilidades de volver a tener agricultura a una escala local y incluso ganadería a una escala local, sería un paso como para tener esa resiliencia local y esos fondos, esa capacidad de resistencia, para afrontar lo que viene, ¿no? Y por supuesto, en definitiva, lo que hemos dicho, prepararnos antes de que venga lo peor. Exactamente. Bueno, vamos con la energía. Madre mía, esto va a dar mucho tela. No, energía solo hay un punto. Reducir. Solo hay un punto. Reducir. Plan de seguridad y soberanía energética, incluyendo socialización de empresas eléctricas. Aquí, entre paréntesis, ha puesto nacionalización, municipalización. No. Aquí, esta es ya mi opinión, socialización. Sí. La llevamos nosotros, la gente. Sí, lo que estábamos socializar. No nacionalizar, socializar. Lo que llamamos autosuficiencia a nivel energético, es decir, que cada uno, cada pueblo, cada ciudadano, cada comunidad tenga su propia energía y se la gestione. Y entonces seremos conscientes de que no hay más de la que hay, como con las manzanas. Claro. Cuando se acaba el agua ya no tenemos energía hidráulica, o sea, búscate todos los milagros tecnológicos, es lo que hay. Entonces aprenderemos a autogestionarnos y a reducir, no tenemos más remedio. Exactamente, a decrecer energéticamente. O sea, autosuficiencia y reducir. Expropiaciones necesarias, reconfiguración del sistema energético para, esto también lo hemos dicho muchas veces, descentralizarlo. Es decir, modelo distribuido, que es el que proponemos desde la plataforma Salvemos Barrajón, ¿no? El modelo local, localizado en los barrios, en los pueblos, y donde se produzca y se consuma en el mismo sitio la energía. Y basarlo en fuentes renovables y en comunidades energéticas locales, que es lo que estabas diciendo tú, gestión y reducción de la demanda y aprovechamientos no eléctricos de fuentes renovables. Un inciso, porque esto es importantísimo, que no quede en el tintero, porque esto es fundamental. Que nadie se crea, y lo dicen todos los científicos, no lo digo yo, a mí no me podéis, o sea, podéis dejar de hacerme caso, pero son los científicos los que lo están diciendo, ¿no? Es imposible tener el nivel de energía que tenemos ahora con todas las renovables del mundo. O sea, que nadie se equivoque pensando que vamos a tener coches eléctricos, fábricas eléctricas, aviones eléctricos, trenes, locomotoras y barcos eléctricos. No es posible. Lo dicen todos. Vamos a tener que reducir un montón la demanda energética. O sea que olvidémonos de tener el 100% de lo que tenemos, porque es imposible. Lo dicen todos los científicos. Bueno, en cuanto a fiscalidad, que aquí también... Uy, madre mía. Madre mía. Reforma fiscal fuertemente progresiva. Hasta ahora la hemos tenido regresiva. ¿Regresiva qué quiere decir? Que los que más tienen, menos pagan. Correcto. ¿Vale? Así de simple. Y los que menos tenemos, más pagamos. Y hay una cosa que algunos se estará preguntando. Eso es regresiva. Sí. Hay una cosa que se estará preguntando todo el mundo diciendo, ¿y qué tiene que ver el reparto fiscal de la riqueza, no? Bueno, dicen todos los técnicos especialistas, ingenieros, por ejemplo, ¿no? Dicen que una de las consecuencias una de las causas de toda la problemática global terrestre es la desigualdad. Es decir, que creando desigualdad hacemos destrucción del planeta. O sea, que, fijaros, alguno pensará que tiene que ver la fiscalidad. Es muy importante. No puede ser que muy poquitos tengan toda la riqueza del planeta mientras hay un montón de miles de millones muriéndose de hambre. Eso es destrucción del planeta. Por eso es tan importante la fiscalidad. O sea, todos somos iguales y todos debemos tener lo suficiente y no puede haber 10 que tengan lo mismo que millones y miles de millones de personas. Es tan de perogrullo, es tan elemental de comprender que el que más tiene que pagar más y el que menos tiene que pagar menos. Y voy a ir más lejos. ¿Pero eso es tan bolivarianos eso? No, pero es que hay que ir más lejos. ¿Cómo se puede permitir, consentir y entender que una persona tenga 100.000 millones de euros? No, eso es inadmisible. Inmoral, indecente, no es ético, no es lógico, no es justo, no es razonable, no tiene sentido,
no hay justificación y no se puede permitir. Ya no se me ocurren más cosas. Bueno, en esta medida dice reforma fiscal fuertemente progresiva y otras medidas de distribución de la riqueza, y por entre paréntesis, incluyendo expropiaciones. Por supuesto. Lo que haga falta. Cuando alguien no se deja, habrá que acogérselo. Y la segunda, en fiscalidad, reorientación de los presupuestos generales del Estado hacia los servicios públicos. Elemental. Que es que esto no lo estamos hablando, ¿eh? No. Salió una noticia el otro día Y que ahora a mí me dio muchísima pena. Y ahora muchísima contaré otra pena. yo. Y ahora yo contaré La otra. coordinadora antiprivatización de la sanidad, que es un colectivo muy, muy combativo, que lleva un montón de años peleando y proponiendo a los distintos gobiernos las medidas que hay que hacer para recuperar la sanidad pública, que está tan denostada, tan maltratada, tan precarizada, ¿no? Y ahora lo hemos visto en la pandemia, más que nunca, ¿no? Bueno, pues presentaron una ILP para que a la mesa del Congreso, que era pues revertir un poco la ley 15/97, perdón, que es donde se abría la puerta a la privatización de los hospitales, la gestión privada y un montón de cosas ¿no? De perogrullo, ¿no? Porque salen mucho presumiendo, sacando pecho de la sanidad pública española, pero es que hay que estar ahí. Y la gente ahora mismo lo habrá visto en plena pandemia. Lo que ha pasado con la atención primaria, con las listas de espera, con todo, ¿no? Entonces, me dio mucha pena porque presentaron la ILP a la mesa del Congreso y no la admitieron a trámite. Con los votos del PSOE. No la admitieron a trámite. Sí, señor. Y la excusa que le dieron, ¿sabes cuál era? Que es que esas medidas no se podían contemplar en los presupuestos. Que se iba de madre. Que se iba de madre los presupuestos. Vale, pues mira, a propósito de eso, esta mañana en uno de los diarios digitales me leo un colectivo hablando de los presupuestos del ejército. Dice que entre unas cosas y otras, porque no solamente es la partida que le dedican al ejército y al Ministerio de Defensa, sino todos los demás convenios, acuerdos, arreglos y de los diferentes ministerios. La suma total de lo que se van a gastar en defensa en los presupuestos de este gobierno progresista, entre comillas, 30.000 millones de euros. O sea, la ILP no se acepta porque afecta a los presupuestos, pero el ejército es sagrado. Ya me contarás. Lo digo porque cuando los economistas te dicen que en los presupuestos hay que hacer los números pensando en lo que viene, no podemos estar destinando partidas a estas cosas que no tienen ningún sentido. Bueno, por lo menos para nosotros. Sí, sí. Y bueno, y hay otros sectores que también no vamos a meternos en 11.000 millones de la Iglesia, por ejemplo. En fin. Y la Iglesia Católica, claro, porque las demás iglesias no creo que cobre cada... Bloque de las finanzas, ¿vale? Uy. Bien. Jubileo de deudas injustas o impagables. Jubileo, sabemos lo que es, ¿no? Traducido al castellano, es imposible pagar la deuda que tenemos todos los países del planeta. Imposible. Muchísimos particulares tampoco van a poder pagar la deuda, ¿eh? O sea, no solamente son ciudadanos, sino países enteros. Deudas injustas, aquí le llaman injustas, de siempre le hemos llamado ilegítimas, ¿no? Deudas ilegítimas, o sea, es renunciar a esas deudas, es decir, no, esto no lo pagamos. El Fondo Monetario, el Banco Central y todo el copón, pues que se apañan como puedan. Me acuerdo cuando el 15M al principio, que recuerdos, se hicieron varias manifestaciones por el tema de la deuda, y me acuerdo que un lema muy importante es: no debemos, no pagamos. Correcto. Sí. Eso hay que recuperarlo. Sí. Bien, socialización del sector bancario. Este me entra la risa. Socialización del sector bancario. Hemos perdido una oportunidad permitiendo que Bankia se fusione con la Caixa. No, eso estaba planificado. Lo que te quería decir yo es una cosa, a propósito de estas cosas que estamos diciendo, ¿no? Como tú decías, nos estarán oyendo y dirán, estos son radicales comunistas, filoterroristas, no sé qué, que están diciendo, que barbaridad, no sé qué, no sé cuánto. Y me viene a la cabeza que anteayer todo esto que estamos diciendo es lo que propone el Papa. ¿El Papa? Sí, es verdad. Lo propone todo el Papa anteayer. Sí. O sea, lo digo porque el filocomunista etarra radical bolivariano es el Papa quien lo está diciendo. O sea, no es este grupo de científicos que también dice lo mismo.
es el Papa, dedicado a todos los creyentes Sí, de la Iglesia sí. Católica. Oye, de no nos este hagan pu- caso a nosotros, háganle Caso al Papa. al Papa. Vamos a ver, no se puede hacer la deuda perpetua porque no se puede pagar, lo dice el Papa. Se tiene que nacionalizar la banca, lo dice el Papa. No Pero puede la haber banca vaticana también, ¿eh? no puede haber explotación en el trabajo, lo dice el Papa, o sea, lo dice todo, hay que nacionalizar un montón de cosas, educación, sanidad, lo dice el Papa, agárrate, anteayer. Mira esta es muy buena, esta me gusta mucho. Seguro que lo ha dicho también el Papa. No, esto no creo que llegue aquí, pero dale tiempo. Vamos a verlo. Dale tiempo. Ya te lo diré porque me he leído muchas cosas. Soberanía monetaria basada en monedas sociales. O sea, estamos hablando de... Bueno, igual no abandonar el euro, pero que exista el euro, pero nosotros crear monedas sociales orientadas a economías ecológicas, feministas, solidarias, sobre todo locales y regionales. Que sean monedas relocalizadas y que sirvan para resistir a lo que va a venir. Vale, y os voy a explicar por qué. Lo dicen esta gente que ya ves, cuando te habla un biólogo, un físico, un ingeniero, Geólogos, un geólogo y te químicos. dice y te suelta esto de que tenemos que ir olvidándonos un poquito del dólar, del euro, del yen o de lo que sea. ¿Sabéis por qué es? Porque claro, el yen, el euro, el dólar se mantiene porque se ponen de acuerdo los gobiernos y dicen esto vale tanto. Pero con la que viene, con la falta de energía, el dinero es una manera de negociar energía. Cuando realmente las cosas vengan como se teme que van a venir, no se va a poder pagar. ¿Os acordáis de la Guerra Civil Española? Cuando a un agricultor le llegaban ahí con los papelitos de colores, sean republicanos o sean nacionales, y decían, te compro tu cosecha de trigo, y el agricultor miraba los papelitos de colores y decía, con eso yo no como, ¿verdad que no? Con la que viene, si se pone la cosa tan seria como puede que llegar a ponerse, en los papelitos de colores se llamen euros o se llamen dólares, pues habrá que buscar una alternativa. Por eso los físicos, los geólogos, los ingenieros están diciendo que hay que prepararse también con una moneda alternativa que realmente sea eficaz para trabajar. Y que no sea susceptible de con la que con no la sea especulación. de especulación. No podemos estar dependiendo del Bitcoin, ni muchísimo menos. Bueno, vamos con otro importante. Vivienda, hábitat. Primer punto. Desmercantilización de la vivienda. O sea, la vivienda no puede ser bajo ningún concepto Un negocio. Un bien de negocio. En absoluto. Nunca. Es un bien social. Mira, y no sé si lo pondrán a continuación, pero el agua tampoco puede ser. Y hay unos cuantos elementos El agua, eso lo pondrán en agricultura. en agricultura. O sea, hay determinados elementos que no son comercializables. No se puede hacer negocio con ellos. A pesar de Ni lo con que la- dijera el señor Ábalos, que decía que era un bien de mercado, la Sí, vivienda. pues el mercado No, que lo eliminen. Todo lo contrario que lo que decía el señor Ábalos. Segunda, reruralización. Esta sí que es importante. Esta es muy importante. Esta es fundamental. Impulso, hay que dar un impulso a la migración ordenada de las grandes áreas urbanas hacia áreas con menor densidad de población. Ni más ni menos. Y voy a explicar esta barbaridad, no porque sea una barbaridad lo que han dicho, sino porque la barbaridad que viene va a ser inimaginable. Yo digo siempre lo mismo y al final la gente me mira como si estuviera loco cuando digo, ¿ya nos cortamos ya? Sí, hay que Vamos a ir terminar cortando. de comentar esto y Vale, pues terminamos rapidito. Imaginaros una ciudad sin petróleo, sin gasolina. ¿Cómo se nutre? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo funciona? Es imposible. Y eso es Entonces, solo un ejemplo. eso es un ejemplo básico. Una ciudad es insostenible completamente. Tiene que vaciarse. O sea, lo digo porque la propuesta es de es decir, la gente tiene que empezar a buscar alternativas en el Claro. campo. Y bueno, esto ya terminaremos la semana que viene porque hay bloques, hay que terminar este de hábitat, pero ahí está industria, está trabajo, también movilidad, agricultura, educación y cultura, o sea, está... mira, fíjate, donde más puntos hay es en agricultura y en educación y cultura. Claro, es que es todo fundamental. Tenemos que Porque la aprender. cultura es lo que hay que cambiar. Tenemos que aprenderlo todo. Tenemos que ser educados en ¿Pero el te das cambio. cuenta qué curioso? Sí.
educación y cultura y agricultura es donde más propuestas hay. Es que es donde más hace falta trabajar, si no estamos perdidos. Bueno, pues será muy interesante el próximo programa y seguiremos hablando de esto, si queréis, y si no, Sí, pues hombre, sí. cambiéis de dial, que no pasa nada. Bueno, nos escuchamos. El mundo entero